46 y vamos a ver, amados hermanos, en el verso 9. Isaías 46, verso 9. Dice la palabra del Señor como está escrita así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Volvamos a leer el verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Amén. Este versículo de la Escritura lo utilizaremos como un punto de partida a lo que hoy queremos tratar con relación, amados hermanos, de una serie que quiero que podamos nosotros comprender de la palabra de Dios, a lo cual he llamado al tema Conociendo a Dios. Bueno, a veces nos preguntamos, bueno, yo conozco a Dios, pero ¿qué tanto conocemos nosotros a Dios? ¿Qué tan amplio es el conocimiento de nosotros con relación a Dios? O sea, con relación a su palabra, con todo lo que Él es, sus atributos, su santidad, su soberanía, su amor, su justicia, entre otras cosas. Entonces, amados hermanos, en esta oportunidad veremos algo relacionado con el tema de la soberanía de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. En estos días que recién el año comienza, de hecho vivimos la primera semana del 2022, hemos oído muchas cosas, anhelos de los seres humanos, metas que se trazan para poder cumplirlos durante este 2022. Algunos continuarán con sus estudios, otros tendrán en mente comenzar con un negocio, comenzar un nuevo trabajo o hacer algunas otras cosas en la vida. Todos de algún modo se trazan ciertas metas para poder lograrlo durante este año. Algunos más, amados hermanos, con el tema de la iglesia, las metas de los seres humanos lo relacionan o van precisamente relacionadas con Dios, en el sentido de que se le pide a Dios para que las metas de los seres humanos, tanto de hombres como de mujeres, puedan llevarse a cabo. Durante los días pasados o previos al año 2022, se hacían actividades como proclamas proféticas, proclamas 2022, y entre otras actividades relacionadas a proclamas para el próximo año, es decir, el año del cual ahora ya estamos viviendo. Sin embargo, amados hermanos, todo eso está bien, que pongamos en las manos de Dios, porque decía la lectura bíblica en Juan capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces todas nuestras metas deben ser puestas delante de la presencia de Dios para llevarse a cabo. Pero debemos de conocer que Dios es un Dios soberano y que Él va a obrar en nuestra vida durante este año y todos los años que Dios nos ha de permitir de vida conforme a su soberanía. El pasaje entonces que hemos leído dice la palabra del Señor de esta manera: acordaos, dice el texto, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Ahora dice,
porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Amén. Nada hay semejante a mí. No hay nada. No podemos utilizar algo que podamos compararlo o creer que eso es semejante a Dios. No hay nada sobre la faz de la tierra que podamos utilizarlo para hacer una comparación con Dios. Es decir, que Dios es un Dios grande, que como Dios no hay nadie. Él es soberano, Él es poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es todo, amados hermanos. Y no hay nadie, ninguno de los seres humanos que han sido creados sobre la faz de la tierra, que sea semejante, ni mucho menos superior al poder y a la grandeza de nuestro Dios. No hay nada. El texto es claro. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. No hay. Pueden haber ciertas comparaciones. O puede el ser humano crear su propio Dios y creer que es algo similar, pero no hay. No hay. En la mente del hombre puede haber otro Dios, pero delante de la presencia de Dios, Él es único, Él es soberano y como Él no hay nadie más. Y eso vamos a ver, amados hermanos, con relación al tema de la soberanía, al tema de la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Dicho sea de paso, solo para más o menos nosotros comprender lo que significa soberanía o lo que significa cuando la palabra del Señor habla acerca de que Dios es un Dios soberano. Alguien soberano es alguien que ejerce y posee autoridad. Ese es algo que es soberano y es nuestro Dios. Soberanía también significa de alguien que no depende de nadie. Y eso es Dios. Dios no depende de nadie. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de muchas cosas, amados hermanos. Pero Dios no depende de nadie. Eso es que Dios es un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que ejerce y posee toda la autoridad. Para entrar directamente al tema, veamos el Salmo 104, verso 27. Salmo 104, y vamos a ver el verso 27. Dice la palabra de Dios así, 104, verso 27. En su contexto, Dios está hablando acerca de que Él cuida de su creación, de los seres humanos, de los animales y de todo. Él cuida de todo, las aves del cielo, todo. Entonces dice el verso 24, comencemos en el verso 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. En otras palabras, las obras de Dios no tienen número. No los podemos numerar. No podemos darle un número a las obras que Dios hace. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, otra vez, seres pequeños y grandes. 26. Ahí andan las naves. Allí esté
Leviatán que hiciste, está Leviatán que hiciste para que jugase con él. Verso 27. Les das, dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian del bien. Amén. El verso 28 dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Todos nosotros, amados hermanos, dependemos de Dios. Amén. Todos. Toda la creación, incluyendo nosotros los humanos, dependemos de Dios. Amén. Todos esperan en ti. Y dice el texto, para que les des su comida a su tiempo. Amén. Dice, les das, recogen. En otras palabras, no les das, no recogen. Si Dios no nos da, no tendríamos. Pero Él nos da, por eso tenemos. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Abres tu mano, se sacian de bien. Pero si Dios cierra su mano, no podemos saciarnos. Escondes tu rostro, se turban. Si Dios no estuviera de nuestro lado, si Dios no estuviera con nosotros, nos turbaríamos, porque sin Dios no somos nada. Y finalmente dice, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Si Dios en este momento nos cerrara a nosotros el tanque del oxígeno, en este mismo instante moriríamos. Y como dice el texto muy claramente, volveríamos al polvo. Él es soberano. Él es soberano. Él abre su mano y nos bendice a nosotros. Él abrirá su mano en este año 2022 y nos bendecirá. Pero también tal vez habrá momentos en que no vamos a tener, pero Él seguirá siendo Dios soberano. Dios grande. Él nos da el hálito de vida, como dice el texto. Nosotros esperamos en Él, porque Él es un Dios soberano. Nuestra dependencia siempre estará en Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Por muy buenos que seamos, por todo lo que sepamos, por todos nuestros conocimientos que tengamos, nuestra dependencia siempre estará en Dios este año y todo el tiempo que Dios nos dará sobre la faz de la tierra. Jeremías capítulo 32 dice el texto así. Jeremías capítulo 32. Y vamos a ver el verso 17. Jeremías 32, versículo 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Es lo que dice el texto de la palabra del Señor. Él es, amados hermanos, el creador de todo lo que nosotros vemos. Oh Señor, dice el texto, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada
que sea difícil para ti. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Gloria sea el nombre de Dios. Aquí habla, amados hermanos, del poder de Dios, de su soberanía, del control que Dios ejerce sobre cada uno de los seres humanos, sobre toda su creación. Este es el Dios, amados hermanos, que cada uno de nosotros tiene, o el Dios que tenemos para poder confiar en sus promesas, para poder confiar en su palabra, para poder creer siempre a todo lo que Él nos enseña. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero que vea conmigo en el libro de Job. Este hombre de Dios, que todos lo conocemos por el sufrimiento que vivió, pero aquí en la palabra de Dios encontramos algunas cosas muy importantes relacionadas con el poder y la soberanía de Dios. Job capítulo 12, y vamos a ver el verso 13. Job capítulo 12 y el verso 13. Dice la palabra del Señor así: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. 14. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. 15. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Amén. Dios, o con Él está toda la sabiduría y el poder. Dice el texto: si Él derriba, no hay quien edifique, y si Él encerrara al hombre, no hay quien le abra. En otras palabras, como dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, que Él abre y cierra las puertas. Y si Él cierra, no hay quien abre, y si Él abre, no hay quien pueda cerrar. Él es Dios. Él es Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Él es Dios. Por eso decimos que durante nuestra existencia sobre la faz de la tierra se hará solamente su voluntad, su soberanía. Gloria a Dios. Dice el verso 15: si Él detiene las aguas, todo se seca. Si Dios no permitiera que este año lloviese, no lloverá. Y si Él permite que llueva y se inunden las calles, como dice el texto, que se destruye la tierra, Él es soberano. Él está detrás de todo, amados hermanos. Él ejerce poder a través de su soberanía en toda su creación. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Por eso cuando Dios nos enseñó en su palabra a orar, en el libro de Mateo, la oración dice que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Así es, amados hermanos. Hay un ejemplo en la Escritura acerca de soberanía en el Nuevo Testamento, está en Marcos. Había un hombre, amados hermanos, que tenía lepra en la mano y se acercó a Jesús para que Jesús pudiese sanarlo. Pero vean la manera, la forma en que este hombre se acercó.
capítulo 1 de Marcos. Marcos capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Verso 40. Dice así, Marcos capítulo 1, verso 40. Vino a él un leproso, rogándole, en cara la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Amén. En otras palabras, el hombre se acercó y le dijo: Señor, si es tu voluntad, límpiame, sáname. Si quieres, puedes limpiarme. Este hombre no se acercó a Jesús, no comenzó a decirle: te ordeno que me sanes, te ordeno que ahora mismo queden totalmente sanos. No, este hombre se acercó y dijo: si quieres, puedes limpiarme. Dice el verso 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Pero Jesús pudo haber dicho: no quiero, no serás limpio. Él pudo haber dicho eso, amados hermanos, pero él dijo: quiero. ¿Recuerdan ustedes a Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 12? Pablo tenía un aguijón en su cuerpo, y dice la Biblia que 3 veces le pidió al Señor que lo quitase de él. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la divinidad. Bástate mi gracia. Aquí le dijo: sí quiero. A Pablo le dijo: no, bástate mi gracia. 3 veces rogó Pablo y Dios solo le dijo: bástate mi gracia. Y aquí le dice al hombre que tenía lepra, le dice: sí quiero. Amén. Amén. Pero el hombre, aferrándose a la voluntad, a la soberanía de Dios, dice: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Y eso, amados hermanos, nosotros lo encontramos no solamente de un hombre como el que encontramos ahora mismo, sino también del mismo Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Jesús estaba allí, amados hermanos. Yo creo que Marcos tiene una referencia con relación a esto ya en la parte final. Dice la palabra del Señor de esta manera. Bueno, veamos Lucas capítulo 22, verso 39. Lucas 22, verso 39. Y veamos, amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor. 22, 39. Capítulo 22 de Lucas. Y para no leer todo, vamos a leer, bueno, leamos el 39 para entenderlo mucho mejor. Dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Oigan cómo fue la oración, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Si quieres. Señor, pongo mi vida en este año 2022, que se haga tu voluntad en el trabajo que voy a comenzar, en el negocio que voy a comenzar. Señor, que se haga tu voluntad.
Así. Señor, si quieres darme ese trabajo. Señor, si quieres darme ese negocio. Señor, si quieres que yo realice ese viaje. Señor, si quieres que yo comience con tal relación o con, no sé, lo que nosotros queramos emprender durante este año. Señor, si es tu voluntad, pero no la mía. Esa es la manera como el Señor nos enseña y es la forma en que nosotros como humanos debemos reconocer que Dios es un Dios soberano. Amén. Nadie de nosotros puede mandar, darle órdenes a Dios. Nadie. Nadie, amados hermanos, nadie. Gloria sea el nombre de Dios. El único que puede decretar sobre cada uno de nosotros es Dios. Es el único. Y veamos Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Para entender mejor la palabra del Señor. Isaías capítulo 14. Y vamos a ver el verso 24. Isaías 14, versículo 24. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Isaías capítulo 14 y vamos a ver el verso 24. Dice así: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. En otras palabras, como lo he decretado. Ahora, el contexto de que está hablando. Está hablando acerca de la destrucción de Asiria. Ellos habían castigado mucho al pueblo de Dios. Entonces llega el momento en que Dios interviene en contra de los asirios y a favor de su pueblo Israel. Entonces Dios dice: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Amén. ¿Sabe cómo vamos a vivir en este año 2022? Como Dios lo ha pensado. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se harán las cosas durante este año? Como Dios lo ha pensado. Aleluya. Isaías 55, versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que vuestros pensamientos. Aleluya. Y que vuestros caminos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Amén. Y será confirmado como lo he determinado. No dice será como tú lo determines, Isaías. No. Dios dice se va a hacer como yo quiero. Amén. Este año 2022 viviremos como Dios quiere. Amén. Ahora el versículo 25 dice: que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. 26. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. Impactante el verso 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién
lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Cuando Dios determina, decreta algo, nadie lo podrá impedir. Nadie. Cuando Dios decreta algo, nada lo hará retroceder. Nada. Eso es la soberanía de Dios. Amén. Ahora entonces, conociendo nosotros que Dios es un Dios soberano, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, orar cada vez que nos acercamos a Dios en oración en este año, y todas las veces debemos de acordarnos que Dios es un Dios soberano y debemos de orar de acuerdo a la soberanía de Dios. Amén. ¿Ustedes recuerdan a los 3 hebreos de Daniel? Cuando iban a ser echados en el horno de fuego. Amén. Amén. Veamos rápidamente ese pasaje bíblico, está en Daniel. Y hermanos, vean esto. Lo que Dios, amados hermanos, o en la forma en que Dios o cuando el ser humano conoce a Dios más que todo, y es lo que pretendemos, que cada uno pueda conocer a Dios. Daniel capítulo 3. Amén. Gloria a Dios. Ustedes recordarán que Nabucodonosor había hecho una estatua de oro. Una estatua muy grande. Y la orden era que en el momento en que se tocaran los tamboriles, las flautas, los instrumentos de música, en ese momento todos debían postrarse delante de la estatua de oro. Todos, sin excepción alguna, todos debían de postrarse. Pero quien no obedecía la orden, el decreto del rey Nabucodonosor, el castigo era que lo iban a meter a un horno de fuego, donde iba a morir quemado. Iba a morir consumido por las llamas del horno de fuego. Ese era el castigo. Esa era la sentencia para el hombre o la mujer que no obedeciese al decreto del rey Nabucodonosor. Pero habían estos 3 hombres: Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres judíos, hombres que conocían a Dios. No estaban en Israel, recordemos que habían sido llevados a Babilonia, donde estuvieron 70 años. No estaban en su país, no estaban cerca de su casa, no estaban cerca de su familia. Estaban en otro país que no era su país. No estaban en el templo, estaban fuera de allí. Pero ellos dijeron esto. Capítulo 3, verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Amén. Ellos dijeron: ¿sabes, rey? El Dios a quien nosotros servimos puede librarnos de tu mano. Puede librarnos del horno de fuego. Él puede. Él puede librarnos. Pero algo dijeron: y si no. En otras palabras,
ellos conocían la soberanía de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que Dios podía librarlos del horno de fuego y de la mano del rey, pero también conocían que si Dios no quería, no los librara. Por eso dijeron, ¿y si no? O sea, si Dios determina no librarnos, si Dios en su soberanía determina que no nos libra del horno de fuego y de tu mano, rey, de todas maneras no adoraremos la estatua. Ellos estaban dispuestos a las dos cosas. O ya sea que Dios los librara del horno o que Dios no los librara del horno. Eso es conocer la soberanía de Dios. Eso es tener una actitud de conocer la soberanía de Dios. ¿Me sana Dios o no me sana? Yo seguiré siendo y creyendo y sirviéndole al Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es Dios, amados hermanos. Y vamos a terminar en Job capítulo 1. Ahí vamos a terminar. Esto lo hemos visto muchas veces y no está de más darle una mirada. Job capítulo 1. Vean ustedes cómo ora, cómo actúa, cómo reacciona un hombre que conoce a Dios, que conoce la soberanía de Dios. Job capítulo 1. Ustedes recordarán que Job había perdido todo: sus camellos, había perdido sus asnos, sus ovejas, todo, sus criados, sus hijos. Lo había perdido todo. El gran Job ahora no tenía nada. Pero oiga lo que dice el verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esa era una costumbre oriental de dolor. Cuando un oriental tenía ese dolor, un duelo, un luto, rasgaba su vestido, rasuraba su cabeza como señal de dolor que vivía. ¿Y qué hizo? Y se postró en tierra y adoró. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Conocía a Dios. Sabía que Dios estaba detrás de todo lo que le había pasado. Job sabía que nada pasa si no es la voluntad de Dios. Nada. Job lo sabía. Entonces lo que Job hace es adorar. Adorar. Job no comenzó a recriminarle a Dios lo que le había pasado. Job no comenzó a recriminar por qué se llevó a sus hijos, por qué perdió su negocio, por qué perdió todos sus bienes. Job no comenzó a recriminarle a Dios. Esto es conocer a Dios. Esto es conocer la soberanía de Dios. Y dice el verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Verdad que sí todos venimos desnudos? Todos. Y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Amén. Él sabía que Dios lo había bendecido. Él lo había bendecido. ¿Recuerdan ustedes el texto que leímos? Él abre su mano y nos colma de bendiciones y nos sacia. Pero si Él no abre su mano, no hay. Job sabía que Dios fue el que abrió puertas de bendición para él y que ahora estaba pasando todo lo contrario. Job decía, Dios me lo dio y Dios permitió que me lo quitaran. En todo esto dice el verso 21, 22, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso es conocer la soberanía de Dios. Eso es saber, amados hermanos. Y finalmente, Job capítulo 23, versículo 10. Ahí terminamos.
Job capítulo 23, versículo 10. Gloria a Dios. Job capítulo 23, versículo 10 dice así: mas él, está hablando Job, él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Verso 11. Mis pies has seguido, tus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Noten que Job está diciendo: he sido obediente, he cumplido con Dios, he estado de acuerdo a su voluntad. Versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En otras palabras, Job dijo: he sido un cristiano fiel, he sido un cristiano temeroso de Dios, he sido un cristiano obediente a Dios. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios, versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Soy obediente a Dios, he cumplido su palabra, he vivido, he caminado en sus pasos o en sus pisadas. Pero si Él determina algo hacia mí, ¿quién lo hará cambiar? Gloria a Dios. Puedo ser un hombre fiel, pero si Dios dice: hasta aquí se acabó tu carrera sobre la faz de la tierra, ¿quién lo va a impedir? Si Dios determina: hasta aquí llegaste, ¿quién lo va a impedir? Nadie. Nadie. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Él acabará lo que ha decretado o lo que ha determinado en nosotros. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Así se hará conforme a la voluntad de Dios. El mundo vivirá, la humanidad vivirá conforme al decreto o conforme Dios lo ha determinado. Yo no vivo, yo no dependo, amados hermanos, y no estoy en contra de nada de lo que sucede en el mundo. Pero nosotros no vivimos, no existimos por una mascarilla, por una vacuna, por un refuerzo. Nosotros vivimos de acuerdo a la determinación de Dios. Amén, aleluya. Sobre nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no dependemos de lo que diga Bill Gates, que esto se va a acabar, no dependemos de ningún hombre sobre la faz de la tierra. Nosotros dependemos de lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, porque nosotros conocemos a un Dios soberano. Gloria a Dios. Soberano. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Podemos ser cristianos fieles como Job, pero si Dios determina un momento de prueba, Aleluya. lo único que nos va a pasar, como dice Job, es: saldré purificado. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria a tu santo nombre. Dios quiera que sigamos conociéndole en toda su plenitud como lo que Él es. Y que Dios siga abriendo nuestros entendimientos para conocer y adquirir mucho más conocimiento de ese Dios todopoderoso. Y que la próxima vez que oremos conforme Dios enseña en su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora por tu palabra. Bendícela, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo sé que tú eres un Dios soberano. Tú has determinado cosas para todos los seres humanos, Señor amado, y se hará según tu voluntad. Gracias, porque ha sido tu voluntad que hoy estemos acá, tu soberanía grande, y por eso te bendecimos.